Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos con un vídeo sobre consejos para las entrevistas con las familias. Seguramente en algún momento de vuestro proceso como PERS os habréis preguntado ¿cómo van a ser las entrevistas con las familias? ¿Qué van a decir de mi nivel de inglés? ¿Qué me van a preguntar? Lo más importante que tenéis que hacer es que las entrevistas siempre se hagan a través de videollamada por lo menos una vez para ver que la familia es real, que se corresponde con las fotos y que no hay ningún problema en este sentido. El primero de ellos sería que leáis muy bien todo el perfil de la familia, tanto en el caso de que os vayáis a Estados Unidos como a Europa, que vayáis viendo pues un poco sus aficiones, cómo es la familia, qué tareas vais a hacer y todas estas cosas, para que cuando lleguéis a la entrevista pues sepáis un poco globalmente cómo es la familia y qué es lo que os van a pedir cuando trabajéis con ellos. Si os surge alguna duda por el camino, lo mejor que podéis hacer es ir escribiéndola en un papel y en el momento en el que lleguéis a tener la entrevista con esa familia, pues si no responden sin preguntar a las dudas que os surgían antes, pues les podéis ir preguntando conforme se desarrolle la entrevista. Retener, si podéis, pues nombres de los padres, los nombres de los niños, las edades más o menos, profesión, dónde viven, un poco pues para que cuando estéis en medio de la entrevista con todos los nervios y tal, pues no se os olviden nada, ningún dato más o menos importante que les pueda hacer parecer a ellos pues que no estéis realmente interesados en la familia o que no os habéis leído muy bien su perfil antes de aceptar la entrevista. Antes, como número 3, sería poneros post-it en la pantalla del ordenador. Esto os va a ayudar mucho a la hora de hacer las entrevistas con las familias porque vais a tener la webcam y vuestros post-it con las preguntas que os hayan surgido y que podáis hacer durante la entrevista, pues para que a lo mejor no se os olviden con los nervios o por si tenéis algo que no han resuelto en el perfil y eso, pensáis que se lo podéis preguntar o que es importante preguntárselo. Es una forma pues de hacerlo de forma discreta, en lugar de tener un papel, a lo mejor ir mirando y tal, que sería más indiscreto, pues hacerlo de esta manera. Como punto número 4 podemos ensayar algunas de las preguntas que sea posible que nos vayan a hacer las familias delante del espejo, pues a lo mejor porque nos pueden resultar un poco más complicadas de responder, porque creéis que pues a lo mejor vuestro inglés o vuestro francés, alemán o el idioma en el que vayáis a hacer la entrevista no es suficiente, lo podéis ensayar antes en el espejo y así en el momento en el que las familias os vayan a hacer la pregunta que os resulte más complicada, pues tener una respuesta un poquito más fluida de lo que la tendríais. Pero bueno, esto también es importante hacerlo solamente con preguntas que sean un poco concretas, que os cuesten más trabajo. Tampoco es cuestión de coger las entrevistas e intentar ensayar todas las preguntas, porque un punto también importante es que sea una entrevista natural, que bueno, todo el mundo tiene fallos, todo el mundo se queda trancado en alguna pregunta o en lo que sea, pero vamos, eso no es lo más importante. Lo más importante es que seáis naturales. No tener miedo con el inglés, y esto lo digo con el inglés, con el francés o con el idioma en el que vayáis a hacer la entrevista. Lo digo 50.000 veces, pero tenéis que tener en cuenta pues que las familias normalmente ya están acostumbradas a hacer entrevistas pues a personas extranjeras que van a ser au pairs en su familia, entonces normalmente suelen ser bastante comprensivos, así que no tengáis miedo de hablar en inglés o en el idioma que sea, porque no hay problema, os van a entender de una forma u otra. Preguntad todo lo que creáis que puede ser importante, y este es un punto dentro de toda la lista bastante importante, porque generalmente en los perfiles aparece una cosa y luego a lo mejor cuando vayáis a la familia pues la cosa puede cambiar, y si tenéis algunas dudas que no habéis resuelto antes, luego cuando vayáis allí porque os ha dado vergüenza o porque no habéis caído en ese momento en resolverlas, luego cuando vayáis allí a lo mejor pueden suponer incluso problemas un poco más grandes. Entonces lo mejor que podéis hacer es preguntar todo lo posible. Eso sí, tened en cuenta pues que vaya un poco acorde con lo que estéis hablando en la entrevista. Tampoco es cuestión de ponerse ahí a preguntar todo lo que nos crea duda y tampoco dejar que nos pregunten a nosotros o que quede algo como súper artificial. Pero eso, todas las dudas que tengáis, preguntadlas, y siempre tener en cuenta también que vais a tener posibilidad al final de la entrevista, pues además de mandar un email de agradecimiento a la familia por la entrevista, pues dejarles algunas preguntas que a lo mejor se os hayan podido quedar en el tintero. Dentro de las preguntas, tratad de incluir también preguntas para los niños, relacionadas con los niños y con sus intereses, porque realmente las familias, además de saber cosas de nosotros, pues también quieren ver que nosotros estamos interesados en saber acerca de su familia y sobre todo de los niños, que es la parte más importante, porque realmente vamos a pasar un montón de tiempo con ellos y siempre es bueno pues preguntar por ellos y que los padres vean pues que tenemos interés. Intentad hacer la entrevista en un lugar que esté tranquilo y que esté en silencio, un poco pues para no desconcentraros a vosotros, porque seguramente estaréis nerviosos antes de hacer la entrevista, y para no
crear una sensación de angustia pues por ruidos, porque no vais a oír a lo mejor bien lo que os estén preguntando y por no hacerle que lo repitan 50.000 veces. Y en el caso de que tengáis este problema, pues de que a lo mejor no habéis entendido lo que os han dicho, no os cuesta nada decirles ¿me lo puede repetir por favor? Y os lo van a repetir sin ningún problema. Otra de las cosas importantes es que seáis sinceros con las familias, que no os inventéis cosas que no hagáis, aficiones que no tenéis, aunque en un principio sintáis un poco de miedo, pues porque a lo mejor penséis, en mi caso yo pensaba que tener pareja antes de irme a Estados Unidos podía suponer un problema, pues porque a lo mejor las familias pensaban que mi relación no iba a aguantar en el tiempo, que iba a tener pues los bajones que se tienen, al final se tienen porque es inevitable tener periodos en los que, sobre todo si te vas un año, en los que estás más triste o en los que te gustaría volver a casa. Yo creo que lo mejor que podéis hacer es ser sinceros. No dejéis tampoco que eso os influya a la hora de elegir una familia. Quiero decir, si a esa familia no le gusta que tengáis pareja o que tengáis tatuajes, pues a otra cosa mariposa, ya encontraréis otra familia. Tampoco es cuestión de que intentéis esconder cosas de vuestra personalidad porque a las familias no les vayan a gustar, porque realmente luego vais a vivir con ellos y al final todas esas cosas tarde o temprano van a salir. Entonces lo mejor que podéis hacer es decir la verdad desde un principio, porque no creo que sea positivo para vosotros engañar a la familia, porque al final luego si lo descubren se van a sentir engañados y va a ser un punto negativo para vosotros, ni tampoco vivir con la sensación de que tenéis que estar escondiendo cosas que son totalmente normales. Ha llegado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que os vayan a servir estos consejillos cortos para vuestras entrevistas con las familias. Si tenéis algo que aportar, algún comentario, alguna experiencia personal que hayáis tenido con las entrevistas con las familias que creéis que puede servir de ayuda pues para otras personas que estén en la misma situación, pues dejadlo en la cajita de comentarios. Y bueno, si tenéis alguna otra pregunta que hacer o lo que sea, dejadlo también, que yo iré respondiendo poco a poco conforme pueda. Y nada, muchísimas gracias por verme otra vez, encantada de que os paséis por mi canal y veáis los vídeos, espero que os estén sirviendo de ayuda. Mucho ánimo si estáis en el proceso de ser au pair, si estáis ya haciendo las entrevistas con las familias y sintiendo un poco la sensación de ilusión, de nervios y de ganas de irte ya al país de acogida que hayas elegido. Y eso, mucho ánimo, mucha suerte y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima!